Saludos, yo soy la doctora Camil González Renta y en el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el trastorno del espectro autista, diagnóstico, evaluación y tratamiento. Este curso ha sido aprobado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. Me gustaría comenzar presentándome con ustedes. Mi nombre es Camil González Rentas, soy psicóloga clínica licenciada en Puerto Rico y poseo un grado doctoral, un PhD en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan. Actualmente me desempeño como proveedora de servicios de psicoterapia y también de evaluación para niños, adolescentes y adultos. En adición a eso, poseo experiencia, ¿verdad?, y formación en terapias basadas en evidencia para trabajar con diagnósticos tales como ansiedad, depresión, autismo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y trauma psicológico. Dentro de los temas que estaremos cubriendo, vamos a decir que son un total de 4 temas. El primero de ellos se titula Definamos el trastorno del espectro autista. Luego vamos a seguir con los estándares éticos, las normas y las leyes de Puerto Rico. El tercer tema es el proceso de evaluación para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y el último tema, el número 4, es el tratamiento del trastorno del espectro autista. Y dentro de los objetivos de este curso tenemos, ¿verdad?, principalmente conocer esos criterios diagnósticos bajo el DSM-5-TR de lo que es el trastorno del espectro autista. También queremos identificar esos síntomas principales y esas características del TEA, conocer las leyes, las regulaciones que cobijan a las personas que tienen el diagnóstico de TEA, pero también las leyes en Puerto Rico que regulan los servicios que se le proveen a las personas con el diagnóstico de TEA. Queremos explorar las diversas herramientas que existen para poder hacer o llevar a cabo un proceso diagnóstico adecuado a través de evaluaciones estandarizadas. Queremos también conocer y explorar las recomendaciones y consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando estamos en ese proceso de evaluación. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a identificar esos modelos terapéuticos, algunos de ellos basados en evidencia que se utilizan para trabajar con las necesidades de esos niños, jóvenes y adultos que poseen un diagnóstico de trastorno del espectro autista. ¿Y qué nos dice la literatura? ¿Cuál es la definición que se le da al trastorno del espectro autista? Bueno, pues para nosotros poder tener esa respuesta tenemos que ir al inicio. Entonces tenemos, ¿verdad?, que en la década del 1940, Leo Kanner y Hans Asperger comenzaron a reconocer lo que es conocido hoy día como el TEA. En sus artículos ellos utilizaron la palabra autismo para sugerir una dificultad especial que había en la interacción social de esos niños que ellos estaban observando. Entonces, Kanner destacó que la discapacidad social en el autismo era marcada y profunda. Entonces, esto iba a impactar la capacidad que tenía el niño para comprender y aprender de los demás. Es por esto que ellos indican que esta discapacidad central ayuda a comprender el impacto del TEA en los aspectos del aprendizaje, la comunicación, la realización de múltiples tareas y en la conducta. Cuando hablamos del trastorno del espectro autista,
la literatura científica ha identificado que hay 5 áreas donde las personas que poseen este diagnóstico muestran una gran dificultad. Entre ellas se encuentra el área de apego, percepción del rostro, contacto visual, la capacidad de imitación y dificultad en el área de juego. Ahora, vamos a dialogar y a discutir cada una de ellas. Dentro de lo que es el área de apego, la literatura identifica que los niños pequeños que tienen el trastorno del espectro autista son aparentemente más propensos a desarrollar un patrón de apego desorganizado en comparación a los niños con un desarrollo típico o normal. Se ha identificado que los niños con el diagnóstico de TEA han mostrado un apego inusual a objetos inanimados, ¿verdad? Y estos objetos pueden ser objetos transicionales, ¿verdad? Y pueden ser objetos duros, por ejemplo, carritos, trenes, cajas musicales, por dar algunos ejemplos. Luego de eso, tenemos que hablar también de lo que es la percepción del rostro. Y es que la literatura ha identificado que los niños con el diagnóstico de autismo manifiestan una aparición temprana de la dificultad para mantener la mirada, para usar el rostro y regular y derivar significado en la interacción social. ¿Por qué? Porque hay una falta o una dificultad bien marcada en lo que es, ¿verdad?, esa capacidad de yo poder mirar, mantener ese contacto visual con la persona que está interactuando conmigo, ya sea cuidador primario o sea una persona, un niño, ¿verdad?, de la misma edad. Entonces, estas dificultades se expresan en respuestas socioemocionales disminuidas hacia las demás personas. Estas deficiencias incluyen un contacto visual reducido, atención conjunta, orientación social, déficit en la imitación del rostro y en el reconocimiento facial. También se pueden observar una respuesta atenuada a las manifestaciones emocionales de las demás personas y en la conducta de la mirada. En adición a eso, ¿verdad?, y aquí están bien relacionados, la percepción del rostro está bien relacionada al contacto visual. ¿Por qué? Porque el contacto visual limitado o deficiente es uno de esos primeros signos que tienen los niños con un posible diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces, estos procesos están íntimamente relacionados con otros procesos del desarrollo social, incluyendo el procesamiento facial. La capacidad que tiene el niño de mantener una mirada mutua es importante tanto para el emisor de ese mensaje como para el receptor de ese mensaje, y así poder percibir los sentimientos y tener o mantener una atención centrada en las demás personas. También tiene un impacto directo en la capacidad de participar de la comunicación de ida y vuelta y la capacidad de poder estar o ser parte de esas interacciones sociales. Así que ya hemos discutido el apego, ¿verdad?, la percepción del rostro y el contacto visual. A eso le vamos a estar añadiendo lo que es la imitación. La investigación sugiere que la aparición de la imitación en lo que es el diagnóstico del autismo ha revelado unas deficiencias sustanciales en esa capacidad que tiene el niño, y si no se ha evaluado a edad temprana, ¿verdad?, pues el adolescente o el adulto, para imitar
y dificultades que están interrelacionadas con otras habilidades sociales básicas, como lo es la atención conjunta, el juego y la capacidad de comunicación. Así que ya vemos cómo, aunque se van viendo o se están explicando de forma separada, cada una conecta con la otra, ¿ok? Porque todas, de cierta manera, tienen un impacto directo en esa capacidad de socializar, en esas interacciones sociales o destrezas sociales del menor. Finalmente, pero no menos importante, tenemos lo que es la dificultad en el juego. ¿Qué pasa con los niños, verdad, que tienen un diagnóstico de autismo? Pues que el juego tiende a ser estereotipado y repetitivo. Entonces, estas dificultades en la parte del juego se extiende tanto al juego simbólico como al juego no simbólico. También se ha identificado que las dificultades en el juego, y especialmente, ¿verdad?, en niños que tienen el diagnóstico de autismo, se extienden a las formas más fáciles de juego, de modo que las habilidades de juego sensoriomotor, como las funcionales, se retrasan y estos niños van a presentar unas desviaciones en lo que es su desarrollo, incluyendo en la capacidad cognitiva general. Siguiendo bajo la línea de pensamiento de esos primeros indicadores, de esos primeros signos y síntomas presentados por esos niños con el diagnóstico de autismo, es importante considerar el desarrollo temprano. La literatura ha identificado que durante ese primer año de vida, los niños que posiblemente tengan un diagnóstico de autismo van a presentar unas dificultades en su respuesta a las demás personas, en la interacción social, en la comunicación, en el juego y en la parte sensorial y motor. Ahorita habíamos hablado, ¿verdad?, en términos más generales. Ahora vamos a estar concentrándonos en ese primer año de vida. En lo que es la respuesta a los demás, cuando los niños con ese posible diagnóstico se encuentran en la edad de 6 a 12 meses, podemos ver que hay un pobre contacto visual, hay una falta de sonrisa social en esa interacción, ya sea con el cuidador primario, o sea, ¿verdad?, si está en un cuidado, pues con esa persona que tiene acceso constante al niño porque lo está cuidando. Va a haber una dificultad, ¿verdad?, para demostrar afecto por las personas que lo cuidan. Va a haber una dificultad para que responda cuando se le está llamando por su nombre. Van a haber ocasiones donde el niño no va a mirar hacia donde se le está señalando y puede darse la situación, la circunstancia donde el niño se resista a ser abrazado. Ahora, cuando ese niño se encuentra entre las edades de 12 a 30 meses, dentro de lo que es, ¿verdad?, esa respuesta, esa habilidad de responder a los demás, vamos a continuar, ¿verdad? Va a haber una continuidad en esa dificultad para mantener ese contacto visual o iniciar ese contacto visual. Se van a notar, ¿verdad?, que ese niño es altamente probable que ese niño no responda o quizás se tarda en contestar cuando se le llama por su nombre. Es probable que ese niño no atienda o no responda cuando se le está señalando para que mire hacia alguna parte o cuando se le está llamando la atención para que observe algún objeto. Va a haber una dificultad ahí. Entonces es altamente probable que ese niño no señale o le muestre cosas a los demás. Sí podemos ver a ese niño que está jugando, utilizando algunos objetos de su agrado, pero no necesariamente se va a dirigir hacia ese cuidador primario o ¿verdad?, a ese familiar y le va a señalar las cosas que está usando. Es altamente probable que si está en un cuido, ¿verdad?, porque todavía está en ese periodo de 1 año o 2 años, muestre poco interés en otros niños y también es probable que ese niño continúe mostrando una actitud de rechazo hacia el contacto físico, como lo puede ser el abrazo.
Otro aspecto que ha sido resaltado por la literatura es una dificultad marcada en esa parte de interacción social. Entonces, tenemos que los niños que se encuentran en la edad de 6 a 12 meses pueden mostrar pasividad, una expresión facial limitada durante esas interacciones sociales y puede haber una dificultad para sonreír en esas interacciones sociales. Ahora bien, cuando hablamos de las edades de 12 a 30 meses de edad, puede ser que en esas interacciones sociales el niño rara vez señale o muestre objetos de su interés a las demás personas, ya sea a sus cuidadores primarios, a niños con los que constantemente tiene exposición o a otras personas en general. Entonces, puede ser que también rara vez sonría para mostrar alegría a las demás personas. El tercer aspecto, también identificado, es la comunicación. Cuando estamos hablando de niños que se encuentran en las edades de 6 a 12 meses, podemos identificar poco balbuceo o poca imitación y poco uso de gestos. Sin embargo, cuando estamos en las edades de 12 a 30 meses, se pueden añadir otros síntomas como poca variedad de sonidos del habla o de gestos cuando intenta comunicarse con otras personas. Hay un retraso en lo que es el desarrollo del lenguaje y también se va a notar una dificultad en esa coordinación de contacto visual con los gestos y con los sonidos para comunicarse con las demás personas. En adición a eso, tenemos el aspecto, ¿verdad?, o el área del juego. Los niños entre las edades de 6 a 12 meses podrían mostrar un interés marcado en objetos brillantes o en movimiento y puede haber una poca exploración de juguetes y objetos. Puede ser, ¿verdad?, que ese menor, una vez identifique ese objeto que es de su agrado, no quiera utilizar, ¿verdad?, otro tipo de objeto, ¿verdad? Mucha gente describiría esto como una fijación, pero realmente es la preferencia de ese niño con esas cualidades particulares de ese objeto. Entonces, en adición a eso, en el aspecto del juego, cuando estamos hablando de niños que se encuentran entre los 12 a 30 meses, se puede identificar un interés marcado por objetos brillantes y en movimiento, así que vemos que esto continúa. Los niños pueden usar juguetes u objetos de manera inusuales, ¿verdad? Quizás si es un carrito, en lugar de moverlo para adelante y para atrás o lanzarlo hacia adelante, ese niño puede quizás acomodarlo en un orden particular, utilizarlo de una forma distinta a la que quizás otros niños lo estarían usando o para la cual fue creado ese objeto con el que el niño está jugando. También se va a identificar o se va a poder observar una variedad bien limitada en los juegos y en esa preferencia de objetos para jugar, porque no solamente tiene que ser un juguete per se, él puede utilizar cajitas, tapas de plástico y algunos otros objetos que no necesariamente podríamos nombrarlo o decir que es un juguete, pero para ellos cumple esa función. Y finalmente, otra área, ¿verdad?, que es un indicador de un posible diagnóstico, es el aspecto sensorial y motor. Cuando estamos hablando de niños en las edades de 6 a 12 meses, podemos identificar que estos niños van a tensar sus manos, sus brazos, sus piernas o la boca. Puede haber poco tono muscular, pobre coordinación o retraso motor. Pueden buscar presión firme en su cuerpo y puede haber un interés marcado por objetos brillantes y en movimiento. En adición a eso, cuando estamos hablando de niños en las edades de 12 a 30 meses,
También se va a poder observar esa continuidad en lo que es tensar las manos, los brazos, las piernas o la boca. También se puede ver una pobre coordinación o un retraso motor. También va a continuar esa búsqueda de presión firme en su cuerpo y va a continuar ese interés marcado por objetos brillantes y en movimiento. Así que va a haber un continuo en esas preferencias que son manifestadas por el menor. Y estos son signos y síntomas e indicadores de un posible diagnóstico del trastorno del espectro autista. Recuerda que estos son signos y síntomas en etapas tempranas del desarrollo. Estamos hablando desde los 6 meses hasta los 30 meses de edad. Entonces, hasta ahora hemos hablado de esos primeros signos y síntomas que funcionan como indicadores de un posible diagnóstico para el trastorno del espectro autista. Ahora nos vamos a dirigir a qué es el TEA bajo el DSM-5-TR, que es la nueva versión, ¿verdad?, del manual diagnóstico. Entonces, es importante conocer que el trastorno del espectro autista es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Y entonces, estos trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones que tienen un inicio en el periodo de desarrollo temprano. Por lo general, estos trastornos se manifiestan en etapas tempranas del desarrollo y a menudo ocurre antes de que el niño o la niña ingrese a la escuela. Estos trastornos se van a caracterizar por diferencias en los procesos cerebrales que van a producir unas deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico y ocupacional. Es importante que, ¿verdad?, mantener observación y explorar en detalle estos signos y estos síntomas que han sido observados por los cuidadores, inclusive por el niño si va a ser evaluado más adelante, ya en una edad donde está en la escuela. ¿Por qué? Porque hay trastornos del neurodesarrollo que pueden coexistir. Así, ¿verdad?, que hay que tener cuidado con la comorbilidad de estos trastornos. Ahora bien, cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista o TEA, hay unos signos y síntomas que pueden, ¿verdad?, tener la función de indicadores. Claro está que el diagnóstico oficial se hace a través de una batería, ¿verdad?, de evaluación de la que hablaremos más adelante, pero ahí se puede encontrar una dificultad desarrollando, manteniendo y entendiendo las relaciones. Esto puede ir desde no adaptar la conducta para responder a diferentes ambientes sociales hasta mostrar cierto reto o dificultad con el juego imaginativo, hacer amistades o tener poco, si algún interés por los demás. Entonces hay 3 aspectos importantes que vale la pena mencionar. El primero de ellos es la reciprocidad socioemocional. Cuando estamos hablando de reciprocidad socioemocional, nos estamos refiriendo a quizás conductas o acercamientos sociales que bajo lo que es la norma podría ser descrito como inapropiado, mostrar dificultad para participar de una conversación con pares de su misma edad o con otras personas en general, compartir poco los intereses, emociones o sentimientos y no iniciar o responder a esas interacciones sociales, ya sea con pares de su misma edad o otras personas en general. Así que estos son signos y síntomas dentro de lo que es la reciprocidad socioemocional que debemos, ¿verdad?, estar pendientes porque puede ser algún tipo de indicador. En adición a eso, podemos encontrar dificultad con la comunicación no verbal que se utiliza para esa interacción social, y esto va a incluir un contacto visual que es limitado o que en muchas ocasiones puede no estar presente, ¿verdad? Que personas pueden decir, pues es que evita
ese contacto visual o simplemente mira para otro lugar, nunca me mira a los ojos, eso es algo de lo que se puede observar. Lenguaje corporal, que otras personas, ¿verdad? Compararlo con lo que es la norma, puede considerarlo como inapropiado, ¿verdad? O lo que se llama movimiento estereotipado, ese aleteo, ese steaming, ese tipo de conducta pueden estar ahí. Dificultad entendiendo esa comunicación no verbal o interpretando esa comunicación verbal. Utilizar gestos puede ser, ¿verdad? Una de las formas en las que se comunican o simplemente no comprenden. Y poca o ninguna expresión facial puede estar presente cuando estamos observando esos primeros indicadores. Esos signos o síntomas pueden estar ahí. Cuando hablamos de conductas que pueden funcionar como indicadores, también es importante que prestemos atención a lo que es el aspecto sensorial. Y la literatura nos presenta muchos ejemplos, ¿verdad? Y hay estudios científicos que también nos revelan cómo las personas que tienen diagnóstico de autismo perciben esa estimulación sensorial. Primero, vamos a comenzar explicando lo que es la hipersensibilidad sensorial, que es esa reacción exagerada cuando la persona, ¿verdad?, está en presencia de un estímulo que la mayoría de las personas pudiese encontrar como normal o que pueden tolerar fácilmente. Algunos ejemplos de esto son las luces brillantes, los sonidos fuertes o texturas de ropa, ¿verdad? A veces notamos que las personas que tienen diagnóstico de autismo prefieren cierto tipo de tela en su vestimenta, otro les resulta intolerante. Estos son parte, ¿verdad?, de indicadores. En sí solo no necesariamente nos quiere decir que la persona tiene autismo. En adición a eso tenemos la hiposensibilidad, que es una respuesta disminuida a estímulos, por ejemplo, cuando la persona no reacciona al dolor, busca presión o tacto profundo o simplemente busca movimientos intensos porque no los recibe. Tenemos también lo que es la búsqueda sensorial, que son esas conductas repetitivas que realiza la persona porque le proporcionan esa estimulación que está buscando. Ahí podemos encontrar, ¿verdad?, diferentes conductas como lo son el steaming, el balanceo o inclusive golpear objetos. Y finalmente también se pudiese observar lo que es la evitación de estímulos, ¿verdad? Es retirarse por completo de ciertas situaciones con demasiada estimulación sensorial porque les resulta incómodo o difícil de tolerar. Y de esto se habla bastante, de la evitación, pero no necesariamente hay una comprensión profunda de cuánto el aspecto sensorial, ¿verdad?, y esto por parte del público general, no hay una comprensión tan profunda de cuánto el aspecto sensorial puede impactar el día y la rutina de una persona, aún empezando por cosas bien pequeñas, especialmente una persona que pudiese tener o tiene un diagnóstico de autismo. Y en las próximas slides les voy a estar presentando varios videos para que tengamos una idea un poco más clara de cómo las personas que tienen el diagnóstico pueden, ¿verdad?, o cómo perciben esta exposición a diferentes estímulos.